Hoy día hicimos nuestro alegato en la Corte de Apelaciones de Temuco y solicitamos se pueda restituir la totalidad de este grano incautado al lonco que representa a la comunidad, quienes a nuestro juicio fueron quienes trabajaron durante el periodo de siembra y cosecha estas especies incautadas. La audiencia en principio quedó en suspenso su resolución hasta el día miércoles a las 8:30 de la mañana. La verdad es que nuestros argumentos consideramos que son bastante sólidos en relación a la falta de requisitos legales en relación al artículo 189 del Código Procesal Penal, atendido a que en primer término la audiencia del 2 de marzo, donde se ventiló esta tercería, era con el objeto de determinar de quién era el dominio del grano. La jueza de garantía no fue capaz de determinar el dominio del grano, en su misma resolución lo menciona, y aún así decide entregarle en calidad de depositario el grano a las víctimas. Eso es lo que nos motiva a apelar y a estar acá el día de hoy en la Corte de Apelaciones solicitando que la resolución del juzgado de garantía quede sin efecto y que al menos el grano no se le entregue a la víctima, sino que quede en dependencia del Ministerio Público, tal cual como lo dispone el Código también, en cuanto a su obligación de conservación de las especies que se incautan. Como lonco quisiera hacerle el llamado a todos los territorios, los jóvenes, las comunidades, que de alguna manera pudieran estar alerta a lo que está pasando en el nivel político, el acontecimiento político que se está haciendo, porque por lo que yo me he dado cuenta que creo que estamos como en la segunda dictadura a nivel político con este gobierno, así que por lo tanto, ¿cómo se llama? Que nosotros nunca le había pasado una situación tan así, todo era conversable, pero esta vez todo lo que ha estado pasando ha sido así como muy malintencionada de parte de Carabineros. Primero lo quitaron la semilla, lo impidieron de cosechar una siembra que nosotros hicimos, después casi mataron a mi hijo. Delante de su padre, los Carabineros le dispararon al papá de los niños. Y eso no se había visto ya, no sé, hace como 20, 30 años más o menos. Y así que por lo tanto es preocupante la situación, pero nosotros como he dicho, y lo dije ahora con la gente, nosotros eso no lo va a hacer renunciar, no lo va a atemorizar. En ese sentido, la Corte escuchó nuestros alegatos, ¿ya? Y el resultado final sobre lo que se va a resolver finalmente va a estar para el día miércoles a las 8:30 de la mañana. Nuestra convicción de lucha, de resistencia como mapuche va en nuestro piuque, en nuestro corazón, así que por lo tanto solo los quisiera hacerle el llamado a toda la gente mapuche de que de alguna manera pudieran estar atentos y ver y no prestarse para una cuestión tan sencilla que ahora viene una elección de la convención, ¿cómo se llama?, para que haya un país más justo, más igualitario. Eso va a ser mentira porque al final ya derrotaron uno, ya se hizo uno, y ahora viene, por ejemplo, la ultraderecha haciendo su propio trabajo, y en la cual este gobierno, Gabriel Boric, lo usan como títere para ir aprobando todas las leyes y a favor de los grandes latifundistas, de la gremio de agricultores, de todo. Así que por lo tanto yo solamente en este llamado, en esta entrevista quisiera hacerle el llamado a la gente que pudiéramos, los mapuches sobre todo, todavía los que vivimos en las comunidades, los que todavía no lo han de alguna manera domesticado, que pudieran estar atentos a lo que está sucediendo políticamente, porque al final siempre han criticado la comunidad de Temucuicue, y Temucuicue es una comunidad histórica en lo que es la resistencia de su cultura, de su mapuche, que ahí la comunidad siempre se ha gobernado bajo de la estructura de autoridad mapuche y siempre tratan de alguna manera catalogarlo de terrorista y cuestiones como eso, pero nunca se han preguntado que Temucuicue siempre ha funcionado bajo de la estructura de autoridad mapuche. Se respeta al lonco, se respeta al huelquén, se respeta a la machi, se respeta a la gente mapuche, quimche, y así que por lo tanto esa pregunta no se han hecho. Así que por eso nosotros no somos delincuentes, tampoco somos terroristas. Si yo fuera terrorista no estaría acá, sino yo exijo un derecho mapuche, y siempre en cualquier parte hemos dado la cara y voy a dar la cara. Eso sería.